Ya estamos aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y bueno, vamos a empezar a hablar, como te dije en el primer bloque, que el tema de hoy es la terapia existencial. Tenemos a dos invitados, tenemos a Adriana León Portilla, que es mi hermana evidentemente, y a Marcos Cherem, que les va a decir, Marcos Cherem les va también a hablar de esto. Los dos son terapeutas existenciales y pues nos van a decir tantas cosas que nos van a servir para la vida en general. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Todo muy bien. Muchas gracias, Concha. Gracias por la invitación. Y muy felices de estar aquí con Adriana y con Concha para compartir con tu público sobre esta modalidad de terapia que por supuesto nos encanta y queremos compartirles de qué va, que no es tan conocida como el psicoanálisis o la psicoterapia. Pues sí, sobre todo en esta etapa de la vida que es ya de los 60 en adelante, la tercera edad o como queramos decirle, en la que nos preguntamos tantas cosas y muchas veces necesitamos pues llegar a un conocimiento más profundo y hay personas que nunca han tenido trabajo personal que dicen qué es eso y hay personas que sí han tenido mucho, pero de todas formas creo que esto es muy útil. Entonces, así, ¿quién de los dos nos quiere empezar a decir qué es la terapia existencial? Oye, a ver, yo antes de decirte qué es la terapia existencial, es que ahorita que dijiste esto de en esta etapa de la vida donde nos preguntamos muchas cosas, yo no sé si nos preguntamos más, si nos volvemos más preguntones, no sé. Pero lo que sí creo es que no nos satisfacen las mismas respuestas que nos hemos dado toda la vida. Y entonces el ir a terapia y sobre todo desde el enfoque de la terapia existencial, digamos ya entrando a mí me ha ayudado a no quedarme con mi misma respuesta de toda la vida. Y aunque parezca medio masoquista el tema, a seguirme preguntando, ¿no? O sea, de pronto, no sé si me he vuelto como una inconforme o qué será, pero creo que me ha abierto la puerta a buscar otras posibilidades de respuestas en cada momento. No sé, Marcos, ¿tú qué opinas? Yo agregaría que la terapia existencial que tenemos el honor y el privilegio de ofrecer Adriana y yo, que por cierto, déjame decirle a tu público que somos coterapeutas de un grupo de terapia, tiene que ver también con la relacionalidad, es una terapia existencial relacional. Y entonces, creo que es importante decirlo porque creo que en estos momentos de vida, después de los 60 la relación toma un nivel muy, muy poderoso. No quiero decir que a los 20 a los 30 no lo sea, pero creo que bien dices, hacemos preguntas distintas, Adriana, y también tenemos vivencias distintas, Concha. Después de los 60 por ejemplo, la dimensión del cuerpo, la dimensión física, toca temas muy distintos que a los 20 o a los 30. Yo no sé si los que nos escuchan viven lo mismo que yo, que tengo 62, pero si pongo los pies después de despertarme en el piso y no me duele nada, es un día glorioso, o sea, pero en general sucede, o me duele la espalda, o me duele el hombro, o estoy X, ¿no? Entonces la dimensión física, por ejemplo, toma un nivel enormemente fuerte, la dimensión relacional, sin duda, cómo estamos con nuestras relaciones, creo que somos mucho más conscientes en esta etapa de nuestra vida de lo que nos está pasando en relación al otro. Entonces, sí, creo que la terapia existencial tiene esta parte relacional, tiene esta parte en donde podemos hacer preguntas distintas, como bien dice Adriana, y no queremos las mismas respuestas. El paradigma que hemos venido trayendo a lo largo de nuestra vida puede moverse, muchas cuestiones pueden ser diferentes. Sí, fíjate que qué interesante, ¿eh? Porque no me había puesto a pensar en eso, Marcos, que esa parte que ustedes dicen, lo que dijiste, Adriana, de que ya no queremos las mismas respuestas, ya no nos conformamos con así y no queremos como que hacernos tontos, ¿no? De alguna forma queremos llegar con más profundidad o con más certeza y sobre todo toda esta parte de la autenticidad y la congruencia, toda esta parte que vamos sintiendo que hay que entrarle. Y hay que entrarle porque aparte la vida nos va poniendo también retos diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo las decisiones que tomamos a los 20 que las decisiones que tenemos que ir tomando ahorita o las consecuencias que vivimos con las decisiones que tomamos, ¿no? Desde hace un rato. Y entonces, en este llamado de tocar, como dice Marcos, nuestros dolores al despertar, creo que también empezamos a ser más conscientes, o a lo mejor voy a hablar por mí, yo empecé a ser más consciente, como de esta vulnerabilidad de
pues hombre, que de la vida y que lo vimos todo el tiempo, que no tienes el tiempo comprado y ta. Pero creo que en este momento le empezamos a dar como mucho más el golpe, ¿no? Y entonces desde ahí, en la terapia existencial, digamos que el enfoque no es como, no te vamos a educar a nada. Y tampoco nos importa mucho cómo hacer diagnósticos, ¿sabes? Porque no se trata de movernos desde la salud o la enfermedad o la falla o la corrección, sino lo que ofrecemos es una relación. O sea, muchas veces la gente llega a terapia buscando una relación. Vas al médico buscando un diagnóstico y buscando una solución. Y lo que nosotros ofrecemos en la terapia principalmente es una relación que acompaña al otro en toda esta exploración de su existencia, ¿no? De la angustia, de la libertad, de la soledad, del aislamiento, de la responsabilidad. Y claro, a través de esta exploración, pues hombre, van saliendo como nuevas posibilidades y nuevas opciones. Pero justo la idea es ofrecer un espacio en donde no haya certezas. Ni el terapeuta, ni el consultante o el paciente tenemos esas certezas. Y entonces es un poco como quitar esta imagen del terapeuta experto, ¿no? O eso el que sabe. De alguna manera, por ahí sería también como parte del movimiento. Y me gusta mucho lo que dice Adriana en relación, porque responde ya a tu pregunta de qué es esto de la terapia existencial y lo dice muy bien. Me gustaría solo agregar que, por supuesto, esta horizontalización que buscamos los terapeutas existenciales, la del no experto, tiene que ver también que nadie es experto en la experiencia de vida del otro. El otro es el único experto en su vida, en su experiencia de vida, en sus miedos, en sus anhelos, en su sentido. Y por supuesto también me gustaría agregar uno de los existenciarios poderosos también que no mencionó Adriana, y es la muerte. Y creo que en esta época de nuestra vida, después de los 60, sí o sí nos vamos a enfrentar con este gran tema de la muerte, de la finitud. Porque además la terapia existencial, para los que alguna vez tal vez escucharon algún mito, tiene esta fama de oscura, de lúgubre, y no lo es desde mi punto de vista, pero sí nos permitimos explorar, analizar eventos tan importantes como el de la finitud. La finitud y la muerte no son sinónimos. Vivimos muchas muertes a lo largo de nuestra vida, muchos ciclos se cierran, profesionales, relacionales y por supuesto también la muerte, ¿no? Tenemos que enfrentar la muerte de nuestros padres cuando nos toca enfrentarlo, porque estamos hablando de seres humanos que pasaron de los 60 y por más que el periodo de vida se haya alargado, pues llega el momento en que si tenemos suerte y seguimos en este mundo, tenemos que empezar a acompañar en el enorme reto de acompañar en la muerte. Claro. Entonces sí, como que, ¿y cómo funciona, por ejemplo, una terapia existencial? O sea, llega una persona y les dice, esto es lo que me pasa, o platícanos un poquito de cómo sería una sesión, Adrián. Pues mira, sí, o sea, una sesión básicamente no hay una agenda, no hay, ni siquiera ofrecemos el número de sesiones, ¿sabes? O sea, a mí me pasa a veces que llegan las personas y, ¿como cuánto dura? Hija, pues no tengo la menor idea. Tengo pacientes que llevan 5 años conmigo y no es un proceso de psicoanálisis. Entonces, lo que ofrezco, digamos que es como justo un espacio seguro, un espacio de confianza, un espacio en donde dos personas estamos disponibles uno para el otro, ¿no? Un espacio en donde yo te puedo ofrecer mi experiencia, no tanto mis conocimientos, sino mi experiencia de vida y lo que he hecho con lo que me ha pasado. Te puedo ofrecer un espacio de contención, un espacio de sostén y un espacio en donde a lo mejor vas a hablar cosas que no hablas en otros lados, ¿no? Porque, y no nada más lo digo en términos de confianza, sino también en términos es como encuerarte, y pues uno no sale encuerado insurgentes, y menos a estas alturas de la vida, por bien que estés, ¿no? Pero es como ir a encuerarte con otro que está dispuesto a encuerarse contigo. Eso es, a mí lo que me atrapó de la terapia existencial fue ese estar dispuesto a estar con el otro, es estar dispuesto a recibir al otro, venga como venga, sin querer cambiarlo,
sin querer, ya no estés triste, ya va a pasar, porque ni siquiera sé si va a pasar. Y de pronto nos toca ser como el que poncha el globito de, y te tengo malas, esto no va a pasar, esto se va a poner peor, ¿no? Pero, aunque se ponga peor, no estás solo para transitarlo, ¿no? Entonces es apasionante, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, de pronto cuando le llegas a una persona a decir, a ver, yo quiero que me enseñes o que me digas o que me des 7 reglas básicas para dejar de fumar y tú le sales con este choro, pues igual y te dice, oye, yo lo que quiero es dejar de fumar. Entonces, mi ofrecimiento es, yo no sé si vas a dejar de fumar, pero sí te voy a acompañar a que veamos por qué es valioso para ti fumar o dejar de fumar. ¿Qué significa el cigarro? ¿En qué te acompaña? No, es como te ofrezco el proceso. El resultado puede ser que dejes de fumar o que fumemos en una de esas juntos, ¿no? Pero te ofrezco el proceso de explorar eso, no nada más de llegar al cambio. Para eso hay otras corrientes, para eso hay otras escuelas y hay otras formas de terapia que son súper respetables. O sea, nosotros partimos de la idea de que nuestra terapia es una propuesta, pero no es la única, ni la neta, ni la verdadera, porque esa no existe. Entonces, va un poco por ahí una primera sesión. ¿Qué nos dices, Marcos? Sí, me parece que Adriana lo pone muy bien, entonces me gustaría entrar a una primera sesión de otra modalidad de terapia existencial, que es la de la terapia de grupo, Mm. que es esta posibilidad en donde nos reunimos, en este caso Adriana y yo como coterapeutas, a acompañar a otras 12 personas a su existencia. Y entonces, en esta modalidad de terapia de grupo se complejiza mucho porque una primera sesión es una sesión introductoria, aplica lo mismo, no hay temas, los temas los pone el grupo, en el caso de la terapia individual, los temas los pone el consultante, y lo que Adriana y yo buscamos a lo largo de la temporada, porque dividimos nuestras terapias de grupo por temporadas, es que empiece a haber una grupalidad. ¿Qué significa esto? Que los miembros del grupo empiecen a compartir sus experiencias y nosotros como coterapeutas podamos ir guiando la sesión para que lo que pasa entre los que están integrando el grupo empiece a ser un microcosmos de lo que pasa afuera. Y es muy, muy interesante. Entonces, hay estas dos grandes modalidades, la terapia individual uno a uno y la terapia grupal, en donde los coterapeutas hacen parte del grupo y regulan y modulan la grupalidad para que suceda lo que sucede afuera al interior del grupo. Y es también muy poderoso y muy bonito ser coterapeuta. Por cierto, yo tengo el lujo de tener una coterapeuta de lujo y hacemos ofrecemos esta posibilidad de que los seres humanos tengan en un lugar cuidado la posibilidad de escuchar a otros. Imagínate, Concha, que muy pocas veces tienes una contención como para que el otro te diga lo que piensa de tu experiencia o de tu actitud o de lo que te está pasando en tu vida. Y ahí empieza una magia bien distinta en el grupo de lo que sucede uno a uno. Yo he invitado a pacientes míos individuales a pertenecer al grupo y por supuesto he visto que son dos mundos distintos. A ver, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una terapia de grupo y una terapia de apoyo? Porque mucha gente del programa, por ejemplo, ha estado en terapia de apoyo con cáncer o terapia de apoyo de personas que han perdido un hijo o a la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mira, yo creo que la primera es el tema. O sea, yo tuve mi primer terapia de grupo, yo la di hace muchísimos años. Era un grupo de terapia con pacientes con VIH. Entonces, ahí todos eran portadores del virus. Esa es una gran diferencia, porque todos al principio, aunque al principio acabas hablando de otras cosas porque los temas se extienden, el denominador común es la gente que perdió un hijo, la gente que tiene cáncer, la gente que tiene VIH, ¿no? Entonces, eso te marca una agenda de una de otra manera. Nuestro grupo es un grupo abierto en donde no importa la edad, no importa el sexo, no importa la religión, no importa tus padecimientos o no padecimientos. O sea, lo que importa es que vayas con esta disponibilidad yo creo que básicamente de dos cosas. Una es demostrarte y la otra de recibir y respetar. ¿No? Y lo que dice Marcos, esto de la magia del grupo es que te ofrece más de una mirada.
La terapia individual te ofrece la mirada del terapeuta. La del grupo te ofrece este microcosmos que dice Marcos, que de pronto te empieza a reflejar lo que tú provocas en el mundo. Porque aparte, no es un lugar en donde el otro te va a dar una opinión. O sea, no es como cuando te vas a comer con tus amigas que, ay, no, deberías de hacer esto o aquello. Sino aquí la gente, los invitamos a que digan, ¿qué te pasa con lo que está viviendo el otro? No qué le dirías, sino qué te está provocando. Y eso en muy pocos espacios tienes este chance de hacerlo, porque aun y cuando siempre estamos en una situación y aun y cuando siempre estamos en una relación, pues hay como ciertas políticas o ciertos patrones, a lo mejor hasta sociales, que te dicen, oye, no está bien que le digas que lo que le está pasando a ti te está provocando enojo, ¿no? O sea, entonces se rompen también como estos paradigmas de qué es lo correcto decir y qué no es lo correcto, porque no existe. Todo es correcto, todo se vale. Dentro de, obviamente, el respeto y que sea para algo y no para romper nada, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una diferencia importante. ¿Y cuáles son los temas, por ejemplo, Marcos, que se hacen en el grupo? O sea, ¿qué temas ustedes han tratado o que han visto? Y aparte dices que cambia, ¿no? A lo largo de esta terapia. Es muy interesante, Concha, porque como va desarrollándose la temporada, los temas van cambiando. Y por supuesto hay temas relacionales, quien no tiene grandes dudas de cómo se relaciona con el otro, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tu novio, con tu amante, en tu trabajo. Pero fíjate, tu pregunta me invita a ofrecerle al público, nuestra terapia no es de temas. Nuestra terapia tiene que ver con procesos, tiene que ver con qué nos pasa a nosotros. El tema, por supuesto, es importante, porque si no hubiera tema no nos pasa nada. Pero en cuanto un tema sale, alguien llega y pone algo a un tema de pareja, por ejemplo, ¿no? Y empezamos a ver qué nos pasa entre nosotros y qué nos pasa con nuestra pareja y qué nos pasa con lo que dice el otro. Y empieza a tejerse una red entre los miembros del grupo, por supuesto, guiados por Adriana y por mí, y empezamos a darnos cuenta que lo que nos pasa en el grupo es muy poderoso, que sí tiene que ver con el tema de la pareja, pero tiene que ver con lo que me pasa a mí, con lo que le pasa a él, con lo que me pasa relacionándome con el que está al lado mío, con lo que me pasa con lo que me dice el terapeuta, y se empieza a formar esto que para mí vuelvo a nombrar como mágico. Y empiezan a caer veintes muy interesantes. Es importante decirlo porque la terapia existencial fenomenológica es eso. Es una terapia en donde las tensiones entre A y B, entre vida y muerte, entre aislamiento existencial y relacionalidad, entre lo que pasa en la vida de los grandes temas existenciales, se pone en el grupo. Y sabes que, sumando a lo que dice Marcos, me encanta esto que nombre como la red, porque es una red, es un tejido en donde cada uno mantiene su color de hilo, ¿no? No es que de pronto se haga ahí una mezcolanza, ¿no? Pero este color de hilo en esta red, lo que uno jale afecta a todos. Y eso es la vida, ¿no? Así estamos en el mundo, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero ahí es como muy notorio. Entonces, también de pronto genera como esta responsabilidad por el otro, ¿no? Como por esta idea de en mi vida están los otros y de alguna manera soy responsable, no cargo, que eso es diferente, sino soy responsable de lo que yo produzco en el otro y de lo que el otro produce en mí. O sea, como esta frase que es, nada de lo humano me es ajeno. Y entonces no se vale también permanecer ajeno porque no se vale. Entonces, a mí me gusta porque también muchas veces en el grupo es mi esperanza de generar como una mejor cultura de colaboración, de respeto, de diálogo, no de igualdad, no de que todos tengamos que acabar pensando y sintiendo lo mismo, pero sí de respeto, donde quepa todo. Y eso en el grupo, yo intento, es como parte de lo que me gusta de los grupos, es empezar a ver eso, ¿sabes? Y eso es parte de este tejido. Y escuchando a Adriana Concha, perdón, nada más meto algo rápido que me parece importantísimo, que es la terapia existencial tiene una cosmovisión
y está muy sostenida por la filosofía existencial. Me viene compartirle al grupo, a tus radioescuchas, como por ejemplo, esta responsabilidad la vemos como la habilidad para responderle al mundo, que desde nuestra visión tiene que ver con la libertad que tenemos. ¿Somos libres o no? Bueno, somos tan libres como somos responsables. Eso dicho, la habilidad para responderle al mundo. Y esta cosmovisión, esta filosofía existencial que puedo hablar por mí, creo que también por Adriana, yo llevo a mi vida, es la que ponemos al servicio de nuestros consultantes individuales y nuestros consultantes en terapia de grupo. Es una cosmovisión poderosa, es una cosmovisión que incluso muchas veces va en contra de este momento que hemos venido viviendo desde hace 200, 300 años de la época cartesiana. Y entonces abrazamos los dilemas, abrazamos las paradojas, no las rechazamos. No queremos etiquetar de bueno algo o de malo algo, sino queremos ver lo que aparece, lo que sucede, y en esta posibilidad acompañar al otro desde esta visión existencial, desde esta visión filosófica que nos da una cosmovisión y que nos invita a compartirle a los consultantes todo esto que es tan maravilloso, que es la terapia existencial fenomenológica. Si yo les dijera, a ver, la gente a lo mejor dice, a ver, que me digan más claro qué es esa terapia existencial. ¿Por qué yo tendría que ir a una terapia existencial? Si cualquier persona que quisiera tomarla, en qué sería la diferencia con las otras? O sea, ¿qué es lo que me brindaría o qué características debo tener yo para que me sirva esa terapia? Pues yo diría para mí, y mira, yo le quiero compartir al público que yo empecé este camino a los 55 años. Yo soy empresario, sigo siendo empresario y he sido siempre muy curioso, siempre he estado estudiando cosas. Yo diría, te respondería desde mi experiencia propia, ¿qué me ha dado a mí, no como terapeuta, sino como paciente, la terapia existencial? No quisiera ser reduccionista, pero en aras del tiempo diría, me ha hecho un ser humano consciente. ¿Y qué es eso de la conciencia? Es un tema súper complejo. Todos hemos hablado de la conciencia y de ser conscientes, pero si nos ponemos a pensar más de un minuto qué es eso de la conciencia, es complicado. Pero lo resumiría en, hoy puedo tomar mis decisiones, hoy elijo si para allá o para acá, si A o B, si con Juan o Pedro, si trabajo como terapeuta, como empresario, desde un lugar en donde la terapia existencial, tanto de grupo como individual, me ha invitado a esta exploración de quién es Marcos. ¿Cómo es más consciente de sus relaciones? ¿Qué efectos va a tener una elección mía? ¿Qué ondas multiplicadoras van a tener mis decisiones? Y ya solo por eso creo que la terapia existencial a mí me ha dado el gran regalo de la conciencia. No, bueno, lo A ver, te vendes digo bien, yo ¿eh? tantito. No, no Un tan. gran regalo. También, fíjate, yo desde mi ser, no terapeuta, sino paciente, igual que Marcos, un poco como, a mí lo que me ha dado es como darme cuenta que no hay nada escrito, ¿no? O sea, lo que da la terapia existencial es romper este paradigma del que nace pa' maceta al corredor no pase, ¿no? O sea, somos seres que nos estamos construyendo diario, diario. Estamos escribiendo nuestra historia diario. Y entonces, la pregunta es, si tú sigues escribiendo así, ¿cómo va a acabar tu historia? Pero date cuenta que la puedes cambiar hoy. Puedes cambiar hasta de pluma, de cuaderno, de lo que tú quieras, puedes cambiar. Entonces, parte de lo que ofrece o lo que ayuda a las personas, yo lo veo como en mis pacientes, es esto de decir, a ver, no hay nada definido. Puedes tomar decisiones todo el tiempo. Claro, con la conciencia y con toda esta parte, ¿no? Pero darte cuenta otra cosa que es como muy, va a sonar así como muy trillado, pues, pero es como poder abrazar el sufrimiento que ahí está. O sea, el sufrimiento es una friega de la vida, es una condición, la vida es una tragedia, si quieres, porque ahí está el sufrimiento.
Pero también está el otro lado, ahí están los volcanes y pasan los siglos y siguen los volcanes al pie del cañón, ¿no? Entonces es como ayudar a las personas a que vean esto, no es una cosa o es la otra, sino que pueden y se sostienen las dos y que de alguna manera las cosas te van a pasar, porque nos van a pasar a todos, porque así es la vida, ¿no? Entonces, ante esto de la vida, poder de alguna manera transitar sabiendo que la angustia está presente. Entonces son como estas partes que ahí están y que tenemos que aprender como a vivir con ellas o a morir con ellas, porque también esa es una opción, ¿no? Muy a la Jean-Paul Sartre, somos posibilidades. Y me gusta tantísimo porque es cierto que muchísimas personas que vienen a consulta, sobre todo después de los 60, es que ya creemos que estamos petrificados en algo que somos, ¿no? Ya soy eso. Y por supuesto es un mundo de posibilidades, podemos ser muchas cosas. Yo soy el que no soy y no soy el que soy, decía Jean-Paul Sartre. Exploremos qué es eso de ser en el mundo. Ser no como sujeto, Concha, ser como verbo, ser como acción. Y entonces se abre un mundo, ¿no? Resulta que un empresario como yo puede ser terapeuta existencial. Bueno, pues te echas 3 años de maestría, 3 especialidades y luego te pones a trabajar. Puede ser, puede ser. No lo elegí a los veintitantos, lo elegí a los 55. Y eso es lo que ofrece la maravillosa cosmovisión del mundo existencial. Hay movimiento, todo el tiempo hay angustia, sí, por supuesto hay mucha angustia, pero también hay amor, pero también hay felicidad, pero también hay muchísimas posibilidades. Ahora, no es una terapia así como verán, pues sí, somos unos apasionados de la terapia existencial, pero yo sí reconozco que no es para todo el mundo. No, Hay gente que necesita un cognitivo conductual, que tenga un ataque de pánico, que no puedo salir de él. Entonces, ok, conmigo puedes venir a hablar de la experiencia del ataque de pánico, pero a lo mejor yo no sé darte como las estrategias que un cognitivo conductual te va a dar para qué hacer cuando estás en pleno ataque de pánico, como tocar algo frío, como la bolsita, como el dulce, como, ¿no? O sea, sí hay situaciones en donde sí tienes que ir con un cognitivo conductual o a lo mejor porque tu propio temperamento no tiene como esta gana en este momento de introspección y de estar hablando de estas cosas. O sea, yo creo firmemente en la terapia existencial, pero no, insisto, no es para todo el mundo ni es la única que hay, ¿no? Oye, y eso que dijeron que a los grupos va gente de todas las edades y así, eso cómo debe ser súper enriquecedor, ¿no? Cómo se comporta la forma de pensar y de hablar en de un tema o de un proceso en grupo o con varias personas. ¿Y cuánto duran estas sesiones de que cuando son terapias grupales? ¿Cuántas veces? O ahí no hay veces? No, o sea, nosotros, como decía Marco, nosotros lo hemos manejado como por temporadas. Cada temporada tiene entre 15 y 18 sesiones y cada sesión dura 2 horas, 1 hora 50, porque tenemos que salir corriendo Marcos y yo casi siempre, pero 1 hora 50 y es una vez a la semana. Y dura alrededor de 6 meses. Y y, sí, y, lo que te ofrece, o sea, como hay variedad de edades, sexos, religiones, ideas políticas, ¿no? Y entonces te ofrece como un mosaico de miradas. Y entonces sabes si es muy padre, como de pronto, como pasó en alguna sesión, de una hija hablando de las cosas que su mamá está haciendo. Y pues de pronto las mamás, como quitarte el uniforme de yo también soy mamá, pero de qué te pasa como mamá con una hija de tal edad o en tal situación. Entonces, abres el horizonte. Es como si estás aquí, abres la ventana y empiezas a poder ver más, ¿no? y yo agregaría en la modalidad de cómo funciona, está la temporada, se cierra la temporada y por supuesto puedes inscribirte a la siguiente temporada.
tenemos pacientes que han estado en las últimas 2 temporadas y se van a inscribir a la tercera. Entonces, sí, hay momentos en los que dices, ya, yo ya tuve suficiente, quiero descansar, chao. Y hay quien dice, quiero seguir, la siguiente temporada me gusta. Y así, eso genera un movimiento en el grupo, porque entran unos, salen otros, vienen nuevos temas, nuevos procesos, nuevas relaciones, nuevos movimientos, y eso hace muy rico el espacio. Eh, la terapia existencial fenomenológica tiene esta gran cualidad que los terapeutas nos enfrentamos a lo que aparece. Y en grupo aparecen muchas cosas y eso lo hace muy rico y lo hace muy poderoso. Ahora, Y en la nuestro grupo hay, perdón, nada más así como dentro de el formalismo o no de los grupos. Hay grupos que son abiertos. Entonces, que tú puedes llegar cuando quieras, aparecer un día y knock, knock, oye, vengo al grupo. Y hay grupos que son como los nuestros, que son cerrados. O sea, digamos que damos las 2 primeras sesiones para que la gente llegue, pero a partir de ahí, como lo que queremos formar es esta idea de grupalidad, ya no puede entrar ningún nuevo hasta la siguiente temporada. Sí, sí, suena lógico. Y si alguien dice a mí, no me interesa ese grupo, yo quiero personal. ¿Cuál es o sea, realmente entrará con sus beneficios personales y a lo mejor va manejando él las cosas que quisiera tratar? Ujú, sí. Y como te decía, Concha, hay quien va a las dos. Yo tengo pacientes que van a ambas y se nutren tanto del grupo como de la sesión individual. Pero bueno, ya esa es gente que está muy metida en su autoconocimiento y en su trabajo propio. Pero sí, las dos opciones son muy válidas, muy diversas, muy distintas en cuanto a lo que ofrecen, pero al mismo tiempo soportadas por la misma cosmovisión, que es la cosmovisión existencial. Y sí, me parece que muy poca gente conoce la terapia de grupo. En Estados Unidos, en otros lados del mundo es más conocida. La terapia de grupo, por lo que yo escucho y veo en nuestro país, es poco conocida. Y no es una terapia exclusiva de la terapia grupal existencial. También hay terapias de grupo en otras orientaciones, en la orientación psicoanalítica. Por supuesto, las que más conocemos son como las que tú nos ayudabas a contrastar, ¿no? De temas, ¿no? De alcohólicos, de narcóticos, de violencia. Esas son como muy conocidas. Pero una abierta, sí, son poco conocidas y son, me parece que interesantes. Y a ver, una pregunta que me gustaría hacerles a los dos, que siempre hacemos en el programa. A ver, va primero Adriana. ¿A ti qué te han enseñado los años? Este, Marcos lleva ventaja, ¿eh? sí, sí, no se vale. Los años me han enseñado a, a oír más. Yo no sé si son los años o el ser terapeuta, pero sí creo que los años me han enseñado a oír más y a hablar menos, básicamente. Ok, ¿y a ti, Marcos? A mí me han enseñado a ser más consciente, pero también me han enseñado que muchas veces la pregunta es más poderosa que la respuesta y que el silencio muchas veces responde de manera más contundente que la palabra. Wow, pues sí. Suena muchas veces el silencio más contundente que la palabra. Y a ver, si las personas, ¿quiénes son de dónde viene esta terapia existencial? ¿Quiénes son los fundadores o qué es lo que pasó? O sea, ¿quiénes son los creadores? Mira, eh, es que tenemos que hablar desde el movimiento existencial, desde la filosofía existencial. Y es una filosofía huérfana, que se pelean muchísimo la paternidad, muchísimos. Todos quieren ser los papás de, o nadie quiere reconocerlo como hijo, ¿no? Eh, yo diría que no hay como, hay escuelas muy importantes de terapia existencial, ¿no? Y hay representantes muy importantes. O sea, mi camino desde la terapia existencial fue algo, yo primero que conocí fue a Yalom, a Irving Yalom, que él es un representante muy importante de la escuela de Estados Unidos de la terapia existencial. Pero también hay una corriente inglesa muy importante que está formada por Ernesto Spinelli y por una mujer que se llama Amy Van Dulsen.
pero también hay en América Latina y de pronto la terapia existencial puede haber como diferentes miradas, como la logoterapia es pariente cercana de la terapia existencial. Entonces, como es una terapia tan abierta que no tiene una metodología de paso uno, paso dos, paso tres, entonces no es que haya una forma única, ¿sabes? Hay muchas escuelas. Lo que tienen en común es el método, que es lo que Marcos ha mencionado mucho, como nuestro método es el método fenomenológico, que eso te habla de toda la idea que tenemos del ser humano, de la vida, del mundo, esto de la angustia, ¿no? Entonces, todos tenemos como este mismo enfoque, el análisis existencial, la terapia existencial, la logoterapia, pero no hay como unos papás como tal. Y de pronto es así como que ya hay hasta quien dice, uy, qué pena que sea mi hijo, ¿no? Casi, casi. Pero pasa un poco como con la filosofía. Hay muchos filósofos y aún dentro de la filosofía están los ateos, están los teólogos, están los que creen en el sentido, están los que quieren romper con todo. Entonces, es como un gran manto que tiene como muchas cosas dentro de ese manto. Sin embargo, se estudia. Marcos, Ah, ¿dónde claro. aprendiste? ¿Y cuáles son Ah, las no. materias? O sea, ¿qué es lo que te enseñan cuando Sí, estudias eso? sí, un visionario hace más de 20 años, casi 21, ya que Andrés Martínez Robles, en una conferencia con Yalom, se le ocurrió y le gustó tanto lo que escuchó que dijo, tengo que abrir una escuela. Este era un jovencito de veintitantos años que decide abrir una escuela de terapia existencial en México que se llama el Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Y ahí es donde Adriana y yo nos formamos. Además, ahí mismo también es donde Adriana y yo somos maestros. Y se estudia 3 años, se estudia un primer año de diálogo existencial y luego se estudian 2 años de análisis y terapia existencial. Y es riguroso, hay mucho que leer, mucho que apropiar de la filosofía existencial. Como no es algo que es un método de uno, dos y tres, llega casi a rayar en lo artístico, Concha. Algunos le llaman oficio, otros le llamamos arte, porque no hay un solo terapeuta existencial igual. Cada terapeuta existencial va a acompañar desde su propia existencia. Entonces eso lo hace muy diferente, muy variado. Si alguien viene a terapia existencial individual conmigo, no va a tener la misma experiencia, pero sí va a tener la misma cosmovisión y el mismo método fenomenológico. Pero, por ejemplo, si alguien viene a un grupo con Adriana y conmigo, no va a tener lo mismo que un grupo que comanden, que lideren otros dos terapeutas. Eso es muy lindo de la terapia existencial, pero, ¿sabes? También lo hace muy retador. Por eso es una manera de dar terapia que no es tan reconocida, porque te entregas en esta relacionalidad y te entregas a un proceso en donde no hay una metodología. Por supuesto, sí hay un saber hacerlo, sí hay un estudio, sí hay una entrega, sí hay este acompañamiento profesional. No quisiera yo decir que cualquiera puede sentarse a ser terapeuta existencial, no, pero es un modo de terapia muy distinto a otros educativos, cognitivos, conductuales o clínicos que nosotros llamamos en una orientación exploratoria. Y Pero a sí ver, somos, sí ujú, son, sí que somos mencionan distintos. mucho cosmovisión y mencionan mucho fenomenología o Sí. fenomenológico. ¿Qué es eso de la fenomenología para las personas que nos están escuchando? Híjole, es que es todo un método, es una forma de aproximarte. Digo, no quiero sonar como aquí ahora les voy a zorrajar un rollazazazazo, ¿no? Pero la fenomenología básicamente es una manera de acercarte a la exploración de la vida del ser humano. Y entonces tiene, así como, a mí me gusta decir como los mandamientos básicos de la fenomenología es que no puedo conocerlo todo, que no puedo nombrarlo todo, que no sé nada, no un poco lo que decía Marcos, no soy experto en la vida, ni en la mía, ya déjate de la de nadie más, ¿no? Eh, que es importante cuestionar nuestras certezas, porque hay una función del cerebro que necesita como cerrar las cosas. Ajá. O sea, si ves una línea de puntos, el cerebro la convierte en una línea. Y la fenomenología te dice, sí, puede ser una línea, pero esos puntos pueden formar otra cosa. Entonces, pregúntate siempre qué es lo que se puede formar.
¿no? Hay una parte que hablamos como de la actitud fenomenológica, ¿no? Y es una actitud que implica el aceptar el no saber. No es que no sepas nada de nada, pero no sabes nada de la vida del otro. Y por otro lado también implica como el asombro, ¿no? El maravillarte que las cosas sean de una manera porque siempre pueden ser de otra, ¿no? Entonces, bueno, para no zorrajarles toda es que la fenomenología, el estudio de la fenomenología lleva años y hay diferentes escuelas de fenomenología. Pero Sí, bueno, entiendo. más o menos para que entiendan, esa es nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de trabajar con las otras personas. Perfecto. ¿Algo que quisieran agregar para cerrar? Yo solo darte las gracias, Concha, por permitirnos llegar a tu público y hablar de esta maravilla que es la terapia existencial, eh, y ofrecerle al público la posibilidad de un nuevo estilo de terapia, ¿no? No es nuevo, tiene muchos años, pero bastante poco conocido en México. El Círculo de Estudios en Terapia Existencial ha egresado en los últimos 20 años tal vez a más de 400 terapeutas, pero no todos siguen siendo fenomenólogos existenciales. Algunos siguieron por su camino, algunos dejaron de ser terapeutas. Pero bueno, tenemos una comunidad ya numerosa, una escuela que ha ganado un buen lugar en el mundo de la terapia. Somos reconocidos como un instituto que educa bien, que prepara bien a sus terapeutas. Y me parece que en este mundo donde para mí la principal pandemia es la soledad, un acompañamiento profesional es muy, muy interesante. Y en la posibilidad existencial, este acompañamiento relacional es, creo que, una muy buena opción. Por supuesto, sin quitarle valor a las demás orientaciones, a los demás estilos de psicoterapia, de terapia clínica, educativa. Esta es una posibilidad más y agradecerte que nos abras los micrófonos de tu programa para poder exponerlo. Muchas gracias, Marcos. Adriana. Yo, como hacer una invitación a que no se esperen no esperar, no tener esta idea de voy a terapia porque tengo un problema, porque tengo una bronca, sino el ir a terapia como a vivir la vida, como a justo a echarse un clavado como a todos estos temas, ¿no? O sea, no podemos curar la vida, porque no hay nada que curarle a la vida, lo que podemos es vivir la vida. Y entonces, esta es una manera no de aprenderla a vivir mejor, ni mucho menos, pero sí creo que es una manera de apasionarte por tu vida. Y esa invitación me parece como, pues, increíble, la verdad. Pues suena muy interesante y la verdad suena así como una enorme oportunidad de empezar a ver la vida diferente y de seguirnos construyendo. Y sé que tienen un futuro grupo, ¿no? Muy próximo. ¿Cuándo es? ¿Cuándo inicia, pues? Inicia Iniciamos el el lunes 26, 26, ujú, Lunes 26 de agosto, ¿de qué hora a qué hora? de va a 4 a ser de 6. 4 a 6 de la tarde y en esta ocasión vamos a probar la modalidad del Zoom. Perfecto. Ok, entonces, quien quiera informes, me pone un WhatsApp al WhatsApp del programa 5523 2541 61. Muchas gracias a los dos y hasta la próxima.